Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Vamos a seguir meditando las Escrituras. Hoy día vamos a leer los capítulos del 32 al 34 del libro de Job. Y pareciera que lo que leímos ayer sobre Job fue tan contundente que sus tres amigos quedaron sin palabras. Dice el día de hoy que estos amigos no respondieron más a Job. Sin embargo, vemos la aparición de un nuevo personaje llamado Eliú, a quien llamaremos el cuarto amigo. En el relato podemos ver algunas características de Liu. La primera y quizás la más llamativa es que este era joven en comparación con los otros tres amigos que eran ancianos. Lo segundo es que alguien que al parecer era alguien que era muy respetuoso, ya que comenta que justamente a causa de su juventud esperó que hablaran los ancianos considerando que estos merecían ser escuchados y que seguramente la edad de estos tenían asegurada una sabiduría que él podría alimentarse. Tercero, es alguien paciente, ya que no intervino, a pesar de que él dice que su estómago parecía que explotaría ante lo que estos amigos escuchaban y lo que Job decía. Sin embargo, cayó y esperó. Nos dice que escuchó atentamente antes de ponerse a hablar, pero quizás como una característica habitual en los jóvenes, este cuando comienza a hablar lo hace de una forma muy apasionada. En el discurso de Eliú leemos hoy día en el capítulo 33, o al menos en su comienzo, que Eliú hace algo que creo que podemos destacar de él. Eliú en ningún momento se siente mejor que Job o más santo o más limpio. Parece tener en cuenta que no es mejor que Job en ningún aspecto a pesar de lo que él estaba viendo. Dice que él era una criatura igual que él, formada del barro. Es un punto de partida súper importante porque quienes no son conscientes de su propia pecaminosidad tendrán poca compasión de sus semejantes. Cuando desean exhortar a quienes lo han hecho mal, a veces lo hacen con tal violencia que hacen que los hombres que andan perdidos se alejen más, en vez de traerlos al buen camino. Y la razón principal es que estos parecieran dar un discurso donde terminan sintiéndose mejores frente al que está siendo exhortado. Por lo tanto, si queremos transmitir la palabra de Dios como deberíamos, empecemos examinando nuestras propias faltas. Y cuando las conozcamos bien, tendremos la modestia, la humildad para que nuestra proclamación de la palabra de Dios provenga de un buen espíritu y la exhortación pasa a ser realmente una muestra de amor. Muchos comentaristas toman a Liu y se ponen a examinar lo que no debió decir. Pero lo realmente importante es que Liu tiene mucha, y en lo que Liu tiene mucha razón, es que cuando él habla dice, he aquí en esto no has hablado justamente, haciendo referencia a que Job decía que Dios buscaba pretextos contra él. ¿Por qué? Y la razón es súper simple y la declara Liu. Dios es mayor que el hombre. Dios es inescrutable. Por lo tanto, en esto hoy día me quiero concentrar. Muchos creen que con la esperanza de poder defender tanto la justicia de Dios como la inocencia de Job, Eliú se dispone a plantear que Job no está sufriendo por causa de algún pecado pasado en específico, como insistían sus tres amigos, sino que este hace más referencia a que Dios quiere hacerle una advertencia. Y quizás muchos de los comentaristas y teólogos están de acuerdo que esta advertencia tiene que ver con que Job no cometa pecados futuros. Pero hay algo clave en medio de toda esta historia que no podemos olvidar, y es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Job no puede presumir que entenderá todas las cosas que Dios hace. Nosotros tampoco. Dios sabe lo que hace. Tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento de decir, Señor, no entiendo por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero confío en ti y acepto lo que está ocurriendo porque sé que tú eres un Padre amoroso que está en control de todas las cosas. Ese es el núcleo de la fe, creer en el amor de Dios, cuando todo lo demás señala incluso una dirección distinta. También hay algunos que creen que Liu trata de argumentar que el sufrimiento puede ser correctivo y establece la posibilidad de que Dios esté tratando a Job de una manera que finalmente tenga un objetivo claro y definido en él, y es que Job crezca en justicia y en fe. Es muy probable que los propósitos de Dios sean educativos. Los que leemos el libro de Job conocemos la verdadera razón del por qué comenzó todo esto, el reto de Satanás que le hace a Dios. Pero los amigos de Job claramente solo podían entregar argumentos mucho más apegados a lo que podía entregar su razón, su propia razón.
Pero hoy día nosotros podríamos pensar que incluso uno de los motivos bien podría ser que Dios permitiera el sufrimiento de Job para darnos un ejemplo de un hombre que supo resistir la adversidad. Y es por esto que quizás hay tantas interpretaciones al respecto del porqué de esta historia. Pero vuelvo a insistir, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, pero confiamos en el amor de Dios. Nosotros en este relato podemos encontrar declaraciones importantes. Y cuando nosotros lleguemos al Nuevo Testamento también encontraremos declaraciones importantes que nos van a servir para nuestro crecimiento en la fe y que a pesar del dolor que pueda causar la angustia en medio de este mundo, Dios está en control. Usted hoy día podría meditar y poder buscar Romanos capítulo 5 y buscar los versículos del 3 al 5 y meditar en ellos. O Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. O el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 7. Encontrará que también hay declaraciones que nos recuerdan que a pesar del dolor, Dios está en control. Eliú ha venido con una idea que los otros tres no consiguieron siquiera empezar a formular, una verdadera reprensión para Job. Eliú aseguraba que Dios nunca ha estado callado. Él ha estado gritándole a Job por medio de su dolor y siempre está presente en todo lo que hacemos. Hay un uso correctivo del sufrimiento que puede no tener nada que ver con un pecado concreto. Su propósito puede ser preventivo, puede impedir que una persona caiga por el resbaladizo camino de la destrucción. Eliú no es del todo claro, pero es mucho más concreto que los otros tres amigos. Por lo menos, Eliú no cree que Job esté sufriendo por algún pecado que haya cometido en el pasado. No lo enjuicia por esto. Al parecer, su idea es que quizás el sufrimiento impida que Job se desvíe de los caminos. El discurso del capítulo 34 es un poquito más duro. Su segundo discurso, al parecer, de Eliú, parece defender la justicia de Dios y para responder a lo que Job había dicho en el sentido de que el Señor era injusto. El joven se enardeció ante esto que dijo Job. Habló primero a los tres visitantes y usted va a poder notar que cuando habla a ellos les dice sabios o le dice varones o habla de nosotros, pero cuando habla Job indica un uso singular de la palabra y habla de ti o de tú, aunque así que también para que lo consideren su lectura al día de hoy. Aunque Job se había quejado de que Dios no le hacía justicia, Eliú mencionó varias evidencias para apoyar su declaración de la inmutable justicia divina. Eliú es súper concreto al mostrar que Dios es justo, y acá quizás la diferencia con sus amigos. Número uno, Eliú aclara que Dios pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino, aplicando el castigo por su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Después Eliú dice que es inaudito que Dios cometa injusticia o que pervierta el derecho, porque va contra el carácter de Dios. Después, número 3 dice que debido a que ejerce una autoridad independiente como soberano, nadie puede hacer que se aleje de la justicia de Dios. O número 4 porque es sustentador de la vida humana. Si Dios lo deseara realmente, Él podría recoger el espíritu del hombre y su aliento instantáneamente, en cuyo caso la carne perecería juntamente, pero no lo hace gracias a su bondad para con la humanidad. Esta es una verdad que nos recuerda la importancia de cómo Dios derrama misericordia día a día ante justos e injustos. Así que hermanos, con toda esta historia, esto me hizo recordar una hermosa historia que escuchaba del gran profesor R.C. Sproul, quien para ejemplificar y mostrar lo que era la verdadera justicia contaba que él era, siendo profesor y hacía clases, al comenzar el año entregaba todas las fechas importantes de las evaluaciones a sus alumnos. Por lo tanto, ellos sabían las fechas en las cuales tenían que hacer entregas y pruebas. Aún así, siempre recordaba las fechas que debían entregar una semana antes. Y dice que la primera vez, al cumplirse la fecha establecida, los alumnos, rogando, le extendían un mayor plazo y éste decidía extender el plazo, muchas veces una semana, incluso más. Dice que llegando a la siguiente evaluación, volvió a pasar lo mismo, los alumnos rogaban que ampliara el plazo para poder entregar un mejor trabajo y este volvía a ampliar en una semana más. Y dice que cuando llega el momento de la evaluación final, al cumplirse el plazo, pocos habían cumplido y nuevamente rogaron pedir extender el plazo al profesor. Pero el profesor se negó y dice que cuando este se negaba, escuchaba fuertemente en medio de los alumnos, esto es injusto. Esta historia refleja que muchas veces así es como vemos la vida.
Pensamos que hay injusticia, donde justamente lo único que hay es la aplicación de la justicia. Pero antes nunca valoramos la misericordia que se entregó a diario, en la cual Dios extendía misericordia, justamente reteniendo la aplicación de su justicia. Esto lo podemos ver a lo largo de la vida. Dios nos advierte todo el tiempo. Hoy día maravillosamente nos ha entregado su palabra y ha declarado maestros, predicadores que nos advierten el camino en el cual debemos andar. Ha depositado su Santo Espíritu en aquellos que han nacido de nuevo para que éste también los guíe por el buen camino. Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¿Qué sería de nosotros si no si no fuera justamente por la misericordia de Dios y el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado para que hoy día nosotros seamos libres y podamos vivir una vida nueva de santidad, en la cual reconozcamos ante todas las cosas, incluso ante nuestros dolores, aflicciones o angustias, que Dios está en control y debemos confiar en Él?